Hoy vamos a estar estudiando Efesios 3 del 14 al 20. Y aquí comienza diciendo la palabra en el versículo 14. Cuando pienso en todo esto, y aquí se encontraba hablando Pablo. Pablo era alguien que meditaba o pensaba continuamente. ¿Pero en qué pensaba o en qué meditaba? ¿En el problema? ¿En lo que estaba mal? ¿En lo que le estaba pasando o lo que estaba por pasarle o podría sobrevenir? No, Pablo pensaba o meditaba todo el tiempo en la palabra, en lo que veía que Dios hacía en cada situación, en lo glorioso que veía en medio de tanta perversidad o adversidad. Por eso él decía, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. ¿Y por qué caía de rodillas? De pronto aburrido, frustrado, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir, decepcionado de la vida o decepcionado de los que estaban con él. No, él caía de rodillas para hablar con el Padre. Dice, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Pablo podría estar de rodillas, estaba en el piso, tenía aflicciones, pero allí, ¿qué hacía Pablo? Elevaba su mirada al cielo. Él estaba en la tierra, vivía en el mundo, pasaba todas las adversidades que puede pasar alguien, como cualquiera de nosotros, como tú o como yo, pero no se quedaba llorando sobre la leche derramada como regularmente lo hace el ser humano. Pablo prefería ir o acudir a aquel que lo había sacado de su vida del pasado, de su vida netamente terrenal o de pecado. Él prefería en todo momento dejarlo todo a un lado para acudir al Padre. Pablo quitaba su mirada de lo terrenal y al hablar con Dios le ordenaba a su corazón no obedecer o no seguir sus ojos, sus oídos, sus sentidos naturales. Pablo se disciplinaba a sí mismo para levantarse, para renovarse en el Padre, para tener nuevas fuerzas, esas que solamente provienen del Padre. Y vamos donde él dice que él elevaba una oración al Padre. Y en el versículo 15 sigue diciendo, el creador de todo lo que existe. Por si tienen duda de en quién era que Pablo centraba su atención. Dice que es en el creador de todo lo que existe, en el cielo y en la tierra. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Qué hablaba Pablo? Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, porque así es Dios y todo su poder, todo lo que Él es inagotable. No es como lo terrenal que se agota, o como esos lugares donde los recursos son limitados, donde las fichas son limitadas, donde los cupos son limitados, donde las entradas son limitadas, que si llegamos un segundo tarde ya no alcanzamos. No, en el reino no, en el reino siempre la fuente es eterna, es inagotable. Y él dice que él ora, que él le pide a Dios, que él habla con Dios para que de sus gloriosos e inagotables recursos nos fortalezca con poder. ¿En dónde? Dice, en el ser interior por medio de su espíritu, para que nos fortalezcamos nosotros ahí donde nos faltan fuerzas, ahí donde muchas veces nos podemos sentir débiles, pero Él pide y ora para que nos fortalezcamos en Él, en el Espíritu de Dios, y no nos fortalezcamos o nos esperancemos o nos atengamos al jefe, a la familia, a los hijos, a la pareja, a nada terrenal, sino directamente a esa fuente del cielo, de esa fuente a la que debemos acudir siempre, porque es solo allí donde nos levantaremos todas las veces que sean necesarias y donde siempre encontraremos una salida, un camino, porque allí nada se agota. Y en el versículo 17 sigue diciendo, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. ¿Pero cómo? A medida que confíen en Él, en la medida que vayamos nosotros haciendo lo que nos corresponde. Entonces del cielo irá descendiendo lo que es de Dios, lo bueno, lo agradable, la libertad, la pureza, la fuerza, el poder, la sanidad, la provisión financiera. Esto viene como recompensa, porque aunque no vemos nada, aunque no tenemos las fuerzas, acudimos a Dios para levantarnos cada día, a creer por encima de todo aquello que quiere debilitarlos. ¿Y esto a cambio de qué? ¿Qué ganamos? ¿Qué produce el hacer el bien por encima de todo lo terrenal? ¿Qué lograremos por causa de nuestra obediencia? Dice el Señor, continúa diciendo su palabra, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Así que ya no mantendremos con las, por decirlo así, con las paticas en el aire. Ya vamos a permanecer fortalecidos en Dios, cimentados en Dios. Ya no caminamos por las emociones, por los sentimientos, ya no nos agobian nuestros pensamientos
en división, ya no nos agobia nuestros pensamientos o ese doble estado de ánimo, esa bipolaridad. Ya vamos a permanecer más firmes por causa de la fe, por causa de creer. Esto traerá un resultado único. Entonces llegaremos a un punto o a un nivel donde lo que escuchemos o veamos ya no nos conmueve, que nuestra paz no depende de lo que tengamos o de lo que haya, sino de lo que nosotros somos. ¿Y qué somos? Portadores del Espíritu de Dios. El versículo 18 dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Nuestra plenitud, esa completación, eso que muchas veces sentimos que nos hace falta, solamente lo encontraremos en Dios. Ese sinsabor que podemos sentir muchas veces, esa frustración que podemos evidenciar por momentos, ese desfallecimiento frente a las situaciones, no es más que la falta de activar la fe, la falta de creer en lo que Dios podrá hacer por nosotros. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta de lo diferente que se vive una situación cuando decidimos creer en Dios? ¿Has tenido la oportunidad de evidenciar la gloria de Dios en tu vida en alguna situación donde todo el panorama era completamente imposible que cambiara? Recuérdalo, porque si es así, recuerda ese momento cuando, aunque todo estaba al revés, preferiste creer que Dios estaba obrando y que todo cambiaría, y de hecho cambió. Y sigue diciendo el versículo 20, y ahora que toda la gloria sea para Dios. Otra vez, no para el medicamento, no para el jefe, no para el hombre, no para el dinero, no para nada ni para nadie, solo para Dios. Sigue diciendo la palabra, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa como. ¿Qué dice la palabra aquí en el versículo 20? Que actúa en nosotros. ¿Cuándo? Cuando soltamos. Cuando en lugar de quejarnos o dejarnos dominar o convencer para repetir todo lo que vemos, preferimos subir todas esas situaciones al cielo. Le ordenamos a nuestro corazón que no le crea a nuestros ojos ni nuestros oídos naturales y se concentran en el poder de Dios, en lo que Dios puede cambiar, en lo que Dios puede transformar, en lo que Dios puede renovar, en lo que Dios puede proveer, en fin, en todo lo que Dios puede llegar a hacer nuevo y de acuerdo a su inmensa y grandiosa voluntad, que siempre es agradable y es perfecta. Esta palabra es importante guardarla y atesorarla. Así que atesora esta palabra, guárdala en tu corazón y recuerda que tú con Dios son la completación perfecta. No hay nada que sobre ni nada que falte. Simplemente es el equipo perfecto. Muchas veces cuando vamos a ejercer o llevar a cabo una acción, una obra, algo que necesitamos hacer, muchas veces buscamos a alguien con quien asociarnos, pero siempre buscamos a alguien que sea como de nuestra afinidad. Pues quiero decirles que con Dios vas a tener la afinidad perfecta, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros somos lo más parecido a Dios porque Él nos hizo pensando en Él. Así que cuando busques una sociedad, cuando te sientas solo frente a una situación y necesites de alguien para apoyarte o de alguien para seguir adelante, busca a Dios, porque en Dios encontrarás esa parte que te hace falta, donde juntos, tú en Dios y Dios en ti, podrás salir en victoria. Mil bendiciones.